Génesis capítulo 12, vamos a ver los 3 primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto que le prometió Dios a Abraham parecía imposible que se cumpliera. Abraham ya tenía su edad, vivía en un país pagano, no podía tener hijos. Entonces, esta promesa parecía una burla. ¿Cómo se cumpliría todo esto? Pero acuérdense ustedes de que Dios ha prometido equipar a los suyos con todo lo necesario para que hagan su voluntad. O sea, lo que Dios nos exige, nos capacita para que lo hagamos. Él empieza la buena obra y Él la perfecciona. No solamente en el sentido de la salvación, sino también en el sentido de la santificación. Hay ocasiones en que los cristianos somos afligidos y la vida nos mete en problemas, no vamos a decirlo de esa manera. Las cosas cambian, pueden cambiar de un día para otro. Pero sea lo que sea que vaya a venir mañana, no nos quepa duda que Dios nos va a capacitar para que hagamos su voluntad. Lo que Dios requiera de nosotros, Él se encargará de hacerlo. Acuérdense que Él nos da tanto el querer como el hacer. ¿Qué sería de nosotros que nada más nos diera el querer, pero que no nos diera el hacer? Las cosas a las que Dios llamó a Abraham parecían imposibles, pero pues Dios estaba con él y en ese caso pues ya lo imposible se vuelve posible. La vida cristiana está llena de retos, de desafíos, de responsabilidades, pero Dios nos ayudará para que hagamos lo que nos corresponde. Últimamente, Él hizo que fuéramos cristianos. No nos hicimos cristianos a nosotros mismos. Entonces, si hemos de perseverar y si hemos de llegar hasta el fin y glorificar su nombre, pues Él se encargará del asunto, y lo que nos queda a nosotros es ponernos en sus manos, buscar su rostro y pedirle que aumente nuestra fe y que nos perfeccione y que haga su voluntad, ¿no? Yo veo a algunos hermanos que tienen unas pruebas tremendas. Y yo las tuve en el pasado, pero ya tiene mucho tiempo que yo no veo que yo las tenga. Y luego eso como que me da miedo, ¿no? Digo, ¿qué pasará? ¿Qué estará pensando Dios acerca de mí? ¿Qué pensará hacer? Pero pues, si ya Dios nos ha ayudado en el pasado, pues nos ayudará en el futuro, no cabe duda. Recuerden también que la vida cristiana solamente la pueden vivir los cristianos. Los inconversos no pueden. Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque quiera hacer esto, quiera hacer lo otro, pues en realidad no puede. Dios le prometió a Abraham que iba a ser una bendición para el mundo. ¿Cómo es eso? En aquel tiempo él no sería ni siquiera una bendición para su familia. Entonces, ¿cómo iba a ser una bendición para el mundo? Ur de los Caldeos era una ciudad pagana. ¿Por qué no llamó Dios a un hombre que viviera en una ciudad donde viviera gente buena? Pues porque no la había, ¿no? Entonces Dios tenía que llamar a un pagano. Pero pues Dios tomó la iniciativa y Dios se encargó de perfeccionar a Abraham. Y eso que Dios tomó la iniciativa en su caso, es igual en el caso de todos los creyentes.
Llegamos a ser creyentes porque Dios tomó la iniciativa. Y si Dios no tomara la iniciativa, pues entonces nadie sería salvo. Allí en Ur había mucha gente, tan paganos como Abraham. Pero Dios llamó nada más a Abraham. Ahí ven ustedes la elección. Ahí ven el llamamiento eficaz. Dios llamó a Abraham porque quiso. Ahí se ve la soberanía de Dios. ¿Acaso Dios llamó a Abraham porque era menos pagano que los otros? ¿Por qué llamó a Dios a Abraham? Es que Dios tenía en mente la venida del Mesías al mundo. Pero ven, Dios se le había prometido a Adán la venida del Mesías. Pero Adán hacía siglos que había muerto. Entonces, Dios estaba pensando en el Mesías cuando llamó a Abraham. Llamó a Abraham. Y de Abraham formó una familia. Esa familia llegó a Egipto. Y en Egipto se convirtió en una nación. Y de esa nación nacería el Mesías. Vean cómo todo estaba fríamente calculado por Dios. Abraham no podía tener hijos. Pues de un hombre que no podía tener hijos formó una nación. ¿Pueden ustedes creerlo? Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y a su parentela. Nosotros nos llama Dios y no parece ser que nos llame a dejar nuestra tierra, pero a lo mejor nuestra parentela en ciertos casos, ¿sí? ¿Por qué en ciertos casos? Porque cuando Dios nos llama, es posible que haya cierta separación entre nosotros y nuestros seres queridos, o algunos de nuestros seres queridos, sobre todo si son inconversos. Si un hijo llega a ser convertido y los padres no, esos padres van a ser una piedrita en el zapato para esos hijos. Pero como sea, si tenemos problemas con nuestros seres queridos, pues Dios sabe por qué y Dios nos capacitará para superar eso. Tal vez Dios nos llame a separarnos de lugares que no son convenientes, que nos agradaban tal vez, pero que no son convenientes. Pero como sea, Dios nos llama a separarnos del pecado, a separarnos del mundo, a separarnos del egoísmo. Si antes hacíamos nuestra propia voluntad, de aquí en adelante ya no va a ser así. Dios llamó a Abraham y ahí hubo un parteaguas. O sea, Dios empezó a tratar con él pensando en el mundo. Podríamos decir entonces que la historia del mundo cambió a partir de Abraham. Y todo lo que sucedió después al pueblo de Israel, aquí tuvo su origen. En el caso de Abraham, vean Isaías 41. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Vean, ahí está la elección. Descendencia de Abraham, mi amigo. Como ven. Entonces Dios llamó a Israel porque era descendencia de Abraham, el amigo de Dios. Y vean también en Santiago, en el capítulo 2. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Porque creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, creyó a Dios, o sea, creyó lo que Dios le había dicho. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Abraham creyó a Dios cuando humanamente
parecía imposible que se cumpliera en él lo que Dios le había prometido. Entonces Abraham creyó que Dios era capaz de hacer cosas imposibles. Y eso le gustó a Dios y lo llamó su amigo. Y este título, amigo de Dios, solamente se le aplica a Abraham. A nadie más en el Antiguo Testamento. Vean Juan 15. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vean, aquí ya no habla de Abraham, aquí habla de los creyentes en Cristo. Al igual que Abraham, nos convertimos en amigos de Dios. Al ser amigos de Cristo, somos amigos de Dios. Al creer a Cristo y al creer en Cristo. Y ustedes saben más o menos el significado de la palabra amigos, ¿no? La palabra amistad, dicen algunos diccionarios, significa afecto benévolo, puro y desinteresado. Y pues esto se aplica al afecto que tiene Cristo por nosotros, porque difícilmente se aplica nuestro afecto por Cristo. ¿Me explico? O sea que podría yo decir que Cristo es más nuestro amigo que nosotros amigos de Él. ¿Sí se acuerdan, no? Que en una ocasión le preguntaron a Lutero si amaba a Cristo y él dijo, pues a veces parece como que lo odio. Y eso podríamos decirlo también nosotros. Debiendo amar a Cristo, a veces actuamos como si lo odiáramos. ¿Qué beneficio podría esperar Dios de Abraham? ¿Qué beneficio puede esperar Cristo de nosotros? Si ustedes tienen un amigo, pues esperan sacar un beneficio de ese amigo. No algo desinteresado. No por interés en sí, sino porque si ustedes están en un problema, pues se acuerdan, ¿a quién voy a acudir? Pues a mi amigo. Pues si mi amigo no me ayuda, pues entonces ¿quién me va a ayudar, no? Abraham se convirtió en el hombre más importante en la Biblia después de Cristo. En el Nuevo Testamento se menciona el nombre de Abraham 87 veces. Y 14 capítulos de Génesis hablan de su vida, ¿cómo ven? Abraham es importante desde la perspectiva doctrinal porque él es un ejemplo de lo que es la justificación por la fe, ¿se acuerdan? Ahí habla de eso en Romanos 4. Abraham no fue justificado por las obras, porque si hubiera sido justificado por ellas, tendría de qué presumir. Vuelvan a Génesis y vean el capítulo 12. Otra vez el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa tierra no la conocía Abraham, pero se dirigió hacia allá. Vean Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, vean ahí está nuestro tema, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan que llegó a Harán primero, antes de llegar a Israel, la tierra prometida? ¿Por qué llegó a Harán? ¿No sabía ni a dónde iba? ¿Sí? No existía el GPS, no existían mapas, no tuvo un lugar donde compraba un mapa. Pues él dice, no, pues parece que es para allá, pues para allá voy, pero pues se fue desviando en el camino. Dios le dijo a Abraham que sería bendición para muchas personas.
y le dijo que iba a maldecir a los que lo maldijeren, y eso se ha cumplido en muchos casos. Todos los que odian a los israelitas se han metido en graves problemas a través de la historia. En este caso de Abraham se ven los inicios de las tres grandes religiones. ¿Se acuerdan? Lo veíamos en una ocasión. Las tres grandes religiones del mundo. En Abraham tiene su origen el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Nada más que los musulmanes y los judíos no entienden la promesa que Dios le hizo a Abraham. En realidad no entienden las escrituras. Vemos también aquí el llamamiento eficaz, como dije. Porque si Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, ¿era posible que no asistiera al llamado de Dios? Como cuando Cristo le dijo a Mateo, sígueme. ¿Era posible que Cristo no siguiera a Cristo? ¿Que Mateo no siguiera a Cristo? Cuando Cristo llamó a Zaqueo a bajarse del árbol y le dijo, es necesario que hoy pose en tu casa, ¿era posible que Zaqueo ni se bajara del árbol ni llevara a Cristo a su casa? Ese fue el llamamiento eficaz. Y aquí vemos también la justificación por la fe. O sea, es puesto como ejemplo de la justificación por la fe, aunque él no fue el primero en ser justificado por la fe. Porque antes de Abraham pues, hubo otros que fueron salvos también, ¿no? Pero sí es un modelo de la vida de fe. 14 capítulos nos hablan mucho acerca del punto este. Abraham tuvo problemas familiares por su llamamiento. Tuvo muchas pruebas. Pero en realidad esto le sucede a todos los que quieren vivir por fe. Si ustedes quieren vivir por fe van a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe sea pura. Que no seamos hipócritas. Abraham tuvo conflictos tan fuertes que se convirtieron en guerras. ¿Se acuerdan? Vimos una vez el tema de las guerras. La primera guerra registrada en la Biblia fue una guerra que tuvo Abraham con los reyes de ahí, de aquellos rumbos. Y también estudiando la vida de Abraham pueden ustedes ver cuántas debilidades tenía él. Era un hombre de fe, pero le falló la fe. Pecó una vez, pecó otra. Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot. Y es posible que esa clase de problemas los tengamos también nosotros. En la vida de Abraham pueden ustedes ver la guía divina. Pero durante un tiempo Abraham consultó con esa guía, pero le falló. Cuando cayó en la trampa de Agar, ¿se acuerdan? Que por su error nació Ismael. Pero pues esto nos indica que si Abraham se equivocó, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es buscar la voluntad de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener problemas. Pero como yo decía en un principio, Dios se compromete a hacer todo para que sus propósitos se cumplan. Así pasó con Abraham y así pasará con nosotros. Por medio de Abraham también se establece la verdadera religión, la religión que le da gloria a Dios. Las religiones falsas le dan gloria a los hombres. La religión de Arminio le da gloria a los hombres. Dios le entregó su palabra a Abraham. Pero vean, al entregársela a Abraham, se le entregó en realidad a todo el mundo. A través de Abraham fue bendecido todo el mundo. La prueba era tremenda. Imagínense, ¿qué hubiera sucedido si los parientes de Abraham le hubieran preguntado, oye, ¿y a dónde te diriges? Ya estás listo para partir, pero pues ¿a dónde te diriges? ¿Qué hubiera sucedido si Abraham les hubiera dicho, es que Dios me habló? Dios me habló y me dijo que me fuera de aquí. Le hubieran dicho, no, pues ya estás, se te está yendo el avión, ¿qué pasó contigo? Abraham salió y no tenía ninguna duda de que tenía que salir. ¿Cómo fue que Dios le habló? Pues no lo sabemos, pero él estaba bien seguro. Dios hizo un pacto con él.
y Dios lo cumpliría. Y ese pacto no lo entienden los judíos, ni tampoco los musulmanes. Las iglesias evangélicas de hoy no entienden ese pacto. Los presbiterianos que bautizan niños, los anglicanos, Roma, no entienden eso. Calvino no lo entendió. Calvino entendió mucho, pero ahí le falló. Ese pacto, si se acuerdan, hace creer a la gente que el bautismo reemplazó a la circuncisión. Pues Abraham circuncidó a sus descendientes, nosotros debemos bautizar a los nuestros, pero ellos no entienden. ¿Y cómo podemos saber que los judíos no entendían esto? Vean en Juan 8. Juan 8, capítulo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien, o sea que todavía no eran verdaderamente sus discípulos. Porque les dice si permanecen. Sí, están empezando a seguirme, pero no basta con que empiecen. No, tienen que permanecer en eso, dice. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice. O podríamos también traducir, y entenderéis la verdad. O sea, si no la han entendido ahorita, la van a entender después. Dice, y la verdad os hará libres. Eran judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, descendencia de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ven, soberbios, eran esclavos de los judíos, de los romanos, y dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos de los asirios, de los babilonios. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, la fe se demuestra por las obras. O sea, no les dice, si fueseis hijos de Abraham, tendríais la fe de Abraham, aunque está implícito el asunto, ¿no? Dice el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Vean, ellos no entendían su idioma. En realidad el hombre natural no entiende el idioma de los creyentes. Dice, ¿por qué no entendéis? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, no podéis escuchar en sentido espiritual, ¿no? No podéis discernir, captar, percibir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vean todo lo que Cristo les dice a los que supuestamente eran descendientes de Abraham. Aquellos judíos habían sido circuncidados. Todos estos que querían matar a Cristo y que al fin de cuentas lo mataron, habían sido circuncidados, pero pues ahí se ve claramente que el rito y la ceremonia no da el nuevo nacimiento. Los ritos y las ceremonias no salvan. Si los padres son cristianos, eso no garantiza que los hijos lo serán también. Acuérdense ustedes que los hijos de Dios son engendrados por Dios, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Solamente Dios puede engendrar hijos espirituales. Cristo les dijo a ellos que eran hijos del diablo, pero eran circuncidados.
Y asimismo ahora muchos son bautizados que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. En otras palabras, no solamente los hijos de Dios se bautizan, también algunos hijos del diablo. Abraham recibió la palabra de Dios y la recibió como lo que era, pero aquellos judíos no entendían el idioma de Dios, el idioma de Cristo, no entendían el idioma espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no entienden las cosas espirituales odian a los que sí la entienden. Por eso mataron a Cristo. Han de haber dicho, si nosotros no entendemos, entonces tú tampoco. ¿Quién eres tú para entender lo que nosotros no entendemos? Si nosotros somos cristianos, eso no garantiza que nuestros hijos lo van a hacer también. Qué bueno sería que así fuera. Ya vimos en Hebreos 11 que dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Vean otra vez este texto, Abraham. Hebreos 11. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero vean el 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Abraham por la fe veía esa tierra. Entonces, quiere decir que la fe nos hace ver las cosas invisibles. La fe nos hace ver que existe el cielo, que existe el infierno. La fe hace visible lo invisible. La fe nos hace entender lo que otros no entienden. Dice el 11:3. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No estábamos ahí para verlo, pero lo entendemos. Por la fe entendemos lo que los científicos ateos no entienden. A ellos se les hace absurdo creer que un Dios haya creado el universo. Prefieren creer que se hizo de la nada. Pobres, necios. Entonces Abraham creyó. Abraham confió en lo que Dios le dijo y Abraham obedeció. Esos son los 3 elementos de la fe, ¿se acuerdan? El asunto no es nada más que tú creas. Tienes que confiar y tienes que obedecer. Porque si tú no obedeces, entonces claramente se demuestra que tu fe no es la fe verdadera, la fe de Abraham. Abraham creyó, confió y obedeció. ¿Y cómo se demuestra que obedeció? Pues actuó. Agarró su ropa, su bordón y vámonos. Algunos piensan que la fe es algo psicológico. Dicen, bueno, si tú no crees, pues haz como que crees. Dite a ti mismo, sí creo, sí creo, sí creo. Y vas a terminar creyendo, eso es absurdo. Abraham recorrió 1500 kilómetros para llegar a la tierra que Dios le dijo. 1500 kilómetros en aquel tiempo eran muchos kilómetros. Ahora no, pues en avión en un rato. En autobús, pues en unas horas, pero en aquel tiempo recorrer 1500 kilómetros estaba muy difícil. Vean ustedes la importancia de la fe. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero Sara era estéril. Ahí ven ustedes el conflicto entre lo que vemos y lo que no vemos. Si tú tienes un hijo que necesita zapatos, que necesita comida, eso lo ves. Los zapatos ya están gastados, pero Dios no lo ves. ¿Cómo le hago para comprarle a mi hijo lo que necesita? Ese es el conflicto de la fe. Hay ocasiones en que para los creyentes Dios parece ser muy irreal. Ahora que se murió esta muchachita Valeria, estaba viviendo ahí en la casa de ellos, la casa de Gerardo y Jacqueline, una mujer que la conocen desde hace muchos años. Tuvo problemas con su marido y se fue a vivir con ellos. Le abrieron las puertas de su casa y ahí estaba.
Les ayudaba ahí a hacer algunas cosas, a hacer mandados. Ahí le daban de comer y luego se iba a vender chacharitas por ahí al tianguis. ¿Pero qué creen? Que desde que murió Valeria, esta niñita, entró en una crisis tremenda. Ya no quiere ir al culto, y ya se la pasa acostada casi todo el día, no quiere hablar con nadie. No puede entender por qué la hermana Jacqueline le da gracias a Dios incluso porque Dios le quitó a su hija. Eso no le cabe. En un principio la hermana Jacqueline pues tampoco lo aceptó de muy buena gana, pero ahora ya está contenta ya. Ya no vamos a decir que está resignada, está contenta. Pudiera ser que la muerte de esta niña les haya ayudado a Gerardo y a Jacqueline y a esta pobre mujer la destruya. La fe nos convence de que Dios nos escucha, de que Dios está vivo, de que Dios es justo, de que Dios es bueno, de que Dios no comete errores. Vean ustedes la importancia de la fe. La fe le agrada a Dios. La fe es una obra de Dios en nosotros. La fe no es algo con lo que contribuimos nosotros a nuestra salvación. No es como dice Chuy Olivares. Chuy Olivares dice, no, la gracia es un don de Dios, pero la fe no. O sea, Dios pone la gracia y nosotros ponemos nuestra fe. No, ese Chuy Olivares está loco. No, la fe y la gracia, las dos cosas son dones de Dios. La fe no es obra humana, es algo que Dios nos concede. Aunque Él nos da la fe, a Él le agrada. Abraham creyó a Dios y se convirtió en su amigo. Entonces nosotros nos convertimos en sus amigos si creemos en lo que Él dice en su palabra. Y no se les olvide algo, Dios es el mejor amigo, pero es el peor enemigo. Otra cosa, la fe trae salvación. Salvación del infierno, del dominio del pecado, salvación eterna. Al creer en Cristo, somos librados de la ira de Dios. Entonces, si no hay fe, pues no hay salvación. Otra cosa, la fe acaba con las dudas. Abraham llegó a tener dudas y todos los creyentes pues podemos llegar a lo mismo. Pero la fe verdadera vence las dudas. La fe vence el mundo. La fe condena el mundo. Lo que pasó con Noé, ¿se acuerdan? Los demás se burlaban de lo que Noé les decía, pero pues él sigue clavando sus clavitos. Él dice, Dios me dice que construya el arca y Él va a cumplir sus propósitos. La fe vence todas las dificultades. ¿Se acuerdan cómo decían los espías que estaban tan altísimos los muros de Jericó? Pero dice en Hebreos 11:30 que por fe cayeron los muros de Jericó. ¿Tienen todavía Hebreos 11? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No agarraron ningún marro, ningún martillo. Por la fe cayeron solitos los muros. Y luego sigue diciendo, por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convaleciaron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Otros experimentaron vituperios y azotes, ya más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, dice en el 39. Fueron aprobados, ¿por qué dice? Por testimonio de la fe. O sea, la fe da testimonio. En otras palabras, la fe se demuestra. No es de que digas que crees, tienes que demostrarlo. La fe es como un telescopio. ¿Qué es lo que es un telescopio? Nos hace ver cerca lo que está lejos. Ellos no recibieron la promesa, pero dice en 11:13 que les recibieron, vean, 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. O sea, incluso Abraham, sí, recibió el hijo, pero la tierra prometida, Abraham entendía que no era en realidad aquella tierra de Canaán.
O sea que Abraham creía que había una tierra superior a Canaán. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estoy de paso, aquí no está mi patria. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. No, Abraham no estaba pensando en Ur. Abraham pensaba en el cielo. Nosotros que tenemos fe, por la fe, miramos hacia el futuro y miramos hacia atrás. Miramos hacia atrás lo que pasó en la cruz y miramos hacia el futuro cuando estaremos con Cristo en gloria. ¿Y saben qué hace la fe también? Que nos conduce a prepararnos para lo que vendrá. Las cosas que verán nuestros ojos pronto. Sí, recuerdan que hemos visto que las plagas que cayeron sobre Egipto caerán de nuevo sobre este mundo, antes del fin del mundo. Esas mismas plagas. Sucederán cosas terribles en este mundo. Y es posible que algunos de nosotros las veamos. La fe que tenía Abraham era tan grande que pensó que si mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Ni se lo dijo a sus amigos, a sus criados. ¿Qué le hubieran dicho a sus amigos? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Que una anciana de 100 años dé a luz o que resucite a un muerto? ¿Qué es más fácil? Dios hace cosas imposibles. Luego, cuando yo tengo algún problema, suelo traer a mi mente cuando se abrió el Mar Rojo. Y le digo a Dios, Señor, si tú abriste el Mar Rojo, ¿qué no podrás hacer? La fe nos convence de que Dios va a cumplir sus promesas. Aunque en el momento que estamos con el zapato que nos aprieta, aunque parezca que no lo va a hacer. Pero ¿será posible que Dios nos deje morir solos? El mismo Dios que ya nos sacó de problemas nos volverá a sacar. El hecho de que hizo grandes cosas en el pasado con nosotros, quiere decir que las volverá a hacer. ¿Se acuerdan cómo hay un salmo donde dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, le dice David, ¿estoy loco? ¿Qué tengo yo que estar preocupado? Si el día de mañana Dios quiere que estemos llorando, en ese momento que ustedes estén llorando, piensen, ahorita estoy llorando, pero al rato me voy a estar riendo. Si ya Dios nos sacó, nos libró de ser ahogados en el mar, ¿cómo nos vamos a ahogar en un charco de agua? No puede ser. Abraham llegó allí a Canaán y era un extranjero, era un peregrino. Pero vean, extranjero, peregrino y viejo, Dios hizo con él cosas imposibles. Abraham, cuando Dios lo llamó, estaba en un lugar pagano. ¿En dónde estábamos nosotros cuando Dios nos llamó? Pues estábamos rodeados de paganos, éramos paganos. Pero Dios nos llamó y nos transformó por completo. Nos está transformando. Antes, cuando éramos inconversos, la vida de nosotros o de algunos de nosotros era una maldición. ¿Saben qué? Que hubo un tiempo en que me iban a tocar a la ventana algunos amigos para ir a tomar. ¿Cómo vería eso mi esposa? Que me iban a buscar para ir a tomar. ¿Pero qué creen? Que yo llegué a hacer eso también. Yo llegué a ir a tocarle a alguno también la ventana. ¡Wow! Debiéramos ir a buscar a personas y tocarles la ventana para hablarles del evangelio, pero yo les fui a tocar la ventana para ir a tomar. Y ya después, siendo llamados, pues la vida se convierte en un don precioso. Eso nunca lo comprendimos antes. Un inconverso, por mucho dinero que tenga, no puede entender que la vida es un don precioso. Hay una canción de mi paisano
que empieza diciendo, tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Tenía mucho dinero cuando José Alfredo compuso esa canción. Pero vean, esa canción refleja lo que había en su corazón. Dice, ¿de qué me sirve dinero? Dice, si no tengo quien me quiera, dice. Y bueno, él estaba hablando de la esposa con la que ya no vivía, porque se divorció creo 2, 3 veces ese José Alfredo. Pero en realidad el asunto no es que una esposa te quiera, el asunto es que Dios te quiera. Nos alcanzó Cristo y ahora todo lo vemos con otra perspectiva. Dios cambió nuestra mentalidad. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Ahora tenemos una relación con Dios de por vida. Él nunca nos va a dejar morir solos. Y esa fe que Él nos dio, la va haciendo crecer poco a poco. Nuestra vida se va transformando poco a poco. Ya no hacemos lo que nos da la gana, como antes. Ahora hacemos lo que Dios nos dice. Ahora entendemos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos preguntamos, ¿cómo fue que Dios me salvó a mí? Si los parientes de Abraham le hubieran preguntado, oye, ¿y a dónde vas? Les iba a contestar a Abraham, no, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues no sé a dónde voy. Imagínense que Abraham les hubiera dicho, Dios me dijo que iba a bendecir el mundo por medio de mí. Se hubieran burlado de él. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si Dios nos ha llamado, Él hará grandes cosas con nosotros, créanlo. ¿Cómo es que Dios nos va a usar? Yo no lo sé. ¿Cuándo nos va a usar? No lo sé. Pero nos usará. Dios va a hacer que nuestra vida sea importante. Esto es dicho para todos los creyentes. Dios hará que seamos una bendición para los que nos rodean. Debemos creer esto. Estas promesas hechas para Abraham, podemos apropiarnos de ellas. Aunque seamos pobres, aunque la gente se burle de nosotros. Dios va a hacer que seamos lo que Él quiere que seamos. Él va a hacer que hagamos su voluntad. Dios va a lograr que nos desarrollemos y que llevemos fruto. Lo importante no es nuestra vida en sí. Los importantes no somos nosotros, Él es el importante. Si tú tienes un carácter muy feo, Él te va a dar un carácter cristiano. Él te va a dar humildad y mansedumbre. Él te va a poner en lugares que ni te imaginas. Tal vez mañana, pasado mañana, te sientas en tinieblas y no entiendas lo que te está pasando. Pero Dios te va a sacar de ahí. Tal vez un día de estos tengas que llorar mucho. Pero esas lágrimas, a través de esas lágrimas Dios te va a santificar. Así lo hizo Dios con Abraham. Lo hizo con Pedro. Pedro lloró amargamente, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo salió Pedro después de aquel llanto amargo? Salió reluciente como el oro. Y así le dice a sus lectores. Dice, nuestra fe más preciosa que el oro, dice. ¿Y saben por qué lo hace Dios? No porque nosotros seamos algo. Él es algo. Él es el importante. Y si tenemos un talento, 2 o 3 o 5, eso no importa. Nuestra profesión tampoco importa. Dios nos ha llamado a servirle y a ser un medio de bendición a los demás. Dios nos ha llamado para que seamos bendecidos y debemos pedirle a Dios esas bendiciones. No es pecado pedirle a Dios bendiciones materiales, debemos pedírselas. Si Él quiere dárnoslas, nos las va a dar. No es pecado tener dinero. Si Dios quiere usarnos para que seamos bendiciones para otros, a lo mejor es necesario el dinero. Señor, si te parece bien darme dinero para que yo sea un medio de bendición para otros, si es necesario que tenga dinero, dámelo. Éramos de lo peor, pero Dios nos llamó. Esa es la verdad.
no estábamos, Dios no estaba obligado a llamarnos, pero lo hizo. Es increíble que lo haya hecho. Vamos a darle gracias a Dios, que aumente nuestra fe y que nos santifique.